Josefina tenía un don inquietante. Sabía prever las tormentas sin mirar el cielo. Las reconocía en la tensión del aire, en el modo en que los pájaros huían, en ese temblor que se aloja detrás del esternón cuando algo va a romperse. Pero nunca hablaba de ello, no hablaba de lo que dolía ni de lo que anhelaba, no hablaba cuando sus hijos discutían, cuando su marido la ignoraba en la mesa, cuando la tristeza le subía por las piernas como un río que desborda en la garganta. Josefina aprendió a tragar palabras desde joven, como quien mastica piedras por amor, y con el tiempo esa costumbre se volvió ley. Su casa era una sinfonía de silencios educados. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie notaba cuando se quedaba más de una hora sentada en la cocina mirando una taza vacía. Ella estaba, pero no se hacía notar. Había entregado toda su juventud a criar, ordenar, sostener. Era de esas madres que recuerdan la talla de zapato de sus hijos, pero no recuerdan cuándo fue la última vez que alguien les preguntó por sus propios sueños. Un día, al mirar una foto familiar antigua, Josefina notó algo desconcertante. Ella no aparecía. Había tomado la fotografía como muchas otras. Siempre estaba detrás de la cámara, detrás de la comida, detrás de la puerta que se cerraba después del último abrazo. Su vida era una constante retaguardia. Y entonces, sin querer, se preguntó, si yo no estuviera, ¿alguien notaría mi ausencia o solo mi utilidad? El hijo mayor, Tomás, la llamaba una vez por semana, pero era una llamada corta, práctica. Mamá, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? La hija menor, Ana Belén, escribía por WhatsApp, generalmente para pedir favores, cuidar a los nietos, hacer un depósito, buscar un documento. Josefina nunca decía que no, pero tampoco decía que sí con alegría. Respondía como quien firma un contrato invisible. Claro, hija, no te preocupes, y colgaba con esa punzada antigua de quien fue domesticada para no molestar. Una mañana, mientras barría el patio, Josefina tropezó con una raíz sobresaliente. No cayó, pero el susto le sacudió el cuerpo entero. Se sentó en el borde de una jardinera y por un momento solo escuchó su respiración, rápida, solitaria. Ahí, bajo el sol tenue, algo se quebró. No fue el hueso, fue el pacto, ese que había hecho consigo misma décadas atrás. Mejor callo para no causar problemas. Esa noche soñó con un lago cubierto de niebla. En medio del lago, una figura familiar, Confucio. Él no hablaba, solo la miraba, pero Josefina, aún en el sueño, sintió una frase vibrar en su pecho. El silencio que se repite borra la existencia. Quiso gritar, pero su voz no salía. Entonces comprendió, llevaba tanto tiempo callando, que había olvidado cómo sonar. Al despertar, escribió una frase en su cuaderno de recetas, el único lugar donde aún se permitía dejar huellas propias. No fui olvidada, me borré en cuotas. Esa línea le dolió, pero también la liberó. Por primera vez no culpó a sus hijos, ni al mundo. Comprendió que el silencio también es una elección, una forma de morir de a poco, y ella había elegido desaparecer, creyendo que así era el amor. Confucio volvió esa misma tarde, esta vez no en sueño, sino en forma de libro. Josefina, al ordenar la estantería, encontró un viejo volumen, El arte de vivir con presencia. Subrayado en la primera página había una frase, donde no se habla, no se honra, donde no se nombra, no se recuerda. Ella acarició esas palabras como quien encuentra una carta perdida, y por primera vez en años decidió escribir una propia. Queridos Tomás y Ana, sé que siempre estuve ahí, pero me temo que nunca estuve del todo. Callé por miedo, por costumbre, por amor malentendido. Y ahora que mis palabras tiemblan, comprendo lo mucho que me anulé para que ustedes brillaran. No quiero culpas, no busco reproches. Solo quiero que sepan que, a partir de hoy, intentaré hablar. No para imponer, sino para existir.
Con amor, mamá. Josefina no envió la carta, la guardó en su caja de botones, junto a una foto donde, esta vez, sí aparecía. No necesitaba ser vista aún, solo necesitaba recordarse. Josefina empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que Tomás cambiaba de tema cuando ella intentaba hablar de cómo se sentía. La manera en que Ana Belén solo respondía con monosílabos cuando la conversación no giraba en torno a los nietos o los problemas del día. No lo hacían por maldad, lo hacían porque habían aprendido, durante años, que su madre era la que escuchaba, no la que hablaba, que ella estaba para acompañar, no para compartir, que era la base, pero no el centro. Ella misma había construido ese lugar, un lugar de servicio, de silencio, de abnegación. Y ahora, al mirar hacia atrás, entendía. Su amor se había convertido en un sacrificio perpetuo, uno tan refinado, tan decoroso, que nadie lo notaba. Ni siquiera ella. Una tarde cualquiera, se cruzó con su vecina, doña Teresa, mientras ambas recogían correspondencia. «¿Cómo estás, Josefina?» «Bien, gracias, como siempre», dijo automáticamente. Pero esa noche, esa respuesta la persiguió como un eco. «Bien, gracias, como siempre». ¿Y si no estaba bien? ¿Y si llevaba años fingiendo? ¿Y si ese «como siempre» era una prisión disfrazada de amabilidad? Recordó algo que le dijo su hermana Aurora muchos años atrás, cuando Josefina aún era joven. Cuidado con convertirte en la mujer invisible, esa que está en todo, pero a la que nadie ve. En ese entonces, Josefina no lo entendió. Ahora cada palabra la atravesaba, porque eso era una mujer invisible, presente en todas las fotos, pero en el fondo. Recordada en cumpleaños, pero solo para preparar la comida. Consultada, pero nunca escuchada. Una madre decorativa, silenciosa, predecible. Volvió a soñar con Confucio. Esta vez, él tejía un manto con hilos dorados. Cada hilo representaba una palabra no dicha, un deseo postergado, una emoción enterrada. Josefina se acercó y le preguntó, «¿Qué haces con todo eso?» «Tejo tu voz perdida», respondió él sin mirarla. «¿Y para qué sirve?» «Para cubrir tu alma antes de que se enfríe por completo». Ella tembló. «¿Y si ya es tarde?» Nunca es tarde cuando alguien decide volver así. Al día siguiente, Josefina hizo algo radical. Para otros, insignificante. Pero para ella, una revolución. Compró un cuaderno nuevo, uno de tapas rojas, intensas, como el corazón que había dormido demasiado tiempo. En la primera página escribió, «Hoy empiezo a nombrarme», y lo hizo. Escribió sobre su miedo a no ser querida si decía lo que pensaba, sobre su temor de que sus hijos se alejaran si los confrontaba, sobre las veces que lloró en silencio para no incomodar, sobre los «estoy bien» que la vaciaron poco a poco. No fue poesía, fue una confesión, y cada palabra era una semilla. Una semana después, en medio de una sobremesa rutinaria, Josefina se atrevió a romper el molde. «Tomás, ¿puedo decir algo sin que lo tomes a mal?» El hijo levantó la mirada. «Claro, mamá». Ella tragó saliva. «A veces me siento fuera de tu vida, como si solo sirviera para ayudarte, pero no para acompañarte». Hubo silencio, largo, casi cruel. «Mamá, no sabía que te sentías así». «Porque nunca lo dije», respondió ella sin reproche. Y ahí, en esa mesa de madera vieja, se quebró algo. No entre ellos, sino dentro de cada uno. El muro del hábito. La ilusión de que todo estaba bien solo porque nadie hablaba de lo que dolía. Esa noche, Josefina salió al jardín. El cielo estaba despejado. La luna llena iluminaba las bugambilias como si fueran de cristal. Se abrazó a sí misma. Y por primera vez en muchos años, susurró en voz alta, «Yo también importo». No era una declaración contra nadie, era a favor de sí, un recordatorio, una promesa, un acto de amor propio. En un sueño fugaz, Confucio apareció una vez más. «¿Te ves ahora, Josefina?», preguntó.
A ratos, sí, eso basta. Un alma que empieza a verse ya no puede desverse. Luego, el sabio desapareció entre una ráfaga de luz, y Josefina comenzó a caminar diferente, no más rápido, no más fuerte, simplemente más presente. Josefina había dejado de hablar solo para cumplir. Ahora hablaba para existir. Cada palabra que decía, aunque breve, aunque torpe, era una piedra nueva en el sendero de su renacimiento. No necesitaba que todos la escucharan. Bastaba con saberse presente, viva, reconocible ante sí misma. Una mañana decidió hacer algo que había postergado durante más de una década: escribir su historia. No una autobiografía, ni un diario de dolores. Solo quería poner en papel quién había sido, más allá de ser madre, esposa, cuidadora. Sacó una caja antigua que guardaba cartas, retazos de tela, viejas postales, y con cada objeto que tocaba recuperaba un fragmento olvidado de sí misma. La Josefina que amaba pintar acuarelas, la Josefina que lloraba con películas viejas, la que bailaba sola en la cocina mientras preparaba pan dulce. Fue entonces cuando comprendió algo profundo. Me olvidaron, porque yo me entregué al olvido. Y por primera vez, en vez de resentimiento, sintió compasión por aquella mujer que cayó tanto, que se creyó más valiosa cuanto más útil era, que confundió desaparecer con ser buena, y decidió hacer un ritual. Una tarde, bajo el jacarandá florecido del jardín, colocó una pequeña mesa con una vela, una hoja en blanco y un espejo redondo. Encendió la vela, se miró en el espejo y sin apartar los ojos escribió: «Me llamo Josefina y hoy vuelvo a mí. Ya no solo soy madre, soy también mujer. Soy también alma. Soy voz». Luego dobló la hoja en 4 partes y la enterró bajo el árbol. No como quien esconde, sino como quien siembra. Al día siguiente, Ana Belén pasó por la casa. Venía con prisa, como siempre, pero algo en la forma en que Josefina la recibió la detuvo. «Hija, hoy no puedo ayudarte con los niños». «¿Todo bien?», preguntó Ana desconcertada. Josefina la miró con una serenidad nueva. «Sí, pero tengo un compromiso conmigo. Estoy aprendiendo a escucharme». Ana guardó silencio. Nunca había oído a su madre hablar así, y por primera vez la miró con otros ojos. «Mamá, me gustaría saber más de ti». Josefina sonrió. «Cuando quieras, te cuento». Y así, sin promesas, sin urgencias, nació un espacio nuevo. Esa noche, Confucio apareció por última vez. Estaba sentado bajo el mismo jacarandá, con una taza de té en las manos. Josefina se acercó sin temor. Ya no era la mujer que esperaba aprobación. Era la mujer que había regresado así. «¿Me ves ahora?», preguntó ella. Confucio asintió. «Sí, porque tú te ves. Y cuando uno se nombra, vuelve a nacer en el corazón del mundo». Josefina bebió del té sin preguntar más, y comprendió que su voz, aunque quebrada por los años, era sagrada, y que cada palabra que dijera, desde ahora, llevaría la fuerza de su historia restaurada. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, escuchó el canto de un ave. Era un sonido simple, pero Josefina lo sintió como una respuesta, porque ahora el mundo la nombraba también. Donde no hay palabra, la existencia se desvanece, pero basta un susurro propio para volver a existir. Encender una vela, mirarse al espejo y pronunciar en voz alta: «Yo también merezco ser oída». Luego, escribir esa frase en un papel y guardarla bajo una planta viva. Si alguna vez te sentiste invisible, comenta: «Hoy elijo volver a mí». El tiempo no espera, y cada nuevo video aquí puede ser un paso más hacia tu paz interior. Suscríbete ahora.